Pues buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí un jueves más para tener nuestro culto de oración, también teniendo antes un tiempo de meditación, de aprendizaje en la palabra, de un momento de que la palabra nos alimente y nos sirva también de aliento, de estímulo y de guía para ese tiempo también de oración que luego tenemos. Como sabéis, no podemos hacerlo, no lo estamos haciendo por precaución todavía en nuestro local y con el deseo de hacerlo lo antes posible, pero por respeto a los posibles hermanos que puedan contagiarse y todas las dificultades que hay, pues sabéis que estamos intentando ser cautos en ese sentido, pero bueno, con el gran deseo de reunirnos y de obedecer a nuestro Dios, congregándonos como iglesia y como cuerpo. Pero aún así, de esta manera, un jueves más, pues tendremos nuestro culto de oración y de meditación en la palabra de Dios de esta forma. Tenemos una oración y pasamos ya a hablar del personaje que empezamos hace unas semanas, José, y cómo a través de él y la similitud en su vida o en su historia podemos ver también cómo Cristo es supremo en todas las cosas. Así que tenemos una oración y nos vamos luego al libro de Génesis para ver algo sobre la vida y aprender sobre la vida de José. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, abrir tu palabra. Y Señor, aunque sea de esta manera, en la distancia, telemáticamente o con los medios informáticos que disponemos, Señor, con toda humildad, Señor, pero también queremos hacerlo con solemnidad. Queremos abrir tu palabra y que ella nos enseñe, nos hable en esta tarde. Señor, que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo como el que es supremo sobre todas las cosas a través de tu palabra, y que esto pues también nos guíe en la oración que luego pues también tendremos como iglesia, pero cada uno desde su casa, Señor. Te pedimos, como siempre, una pronta solución a todo este tema del virus y de la pandemia, para que pronto pues podamos volver a una vida pues normal con nuestra familia, en nuestro trabajo y por supuesto también abriendo nuestros locales de culto para dar testimonio público, predicar tu palabra de forma libre, Señor, de nuestra capilla y poder congregarnos, saludarnos y tener vida de comunión entre los creyentes, Señor. Gracias por guardarnos y te pedimos también por los que están pasando dificultad por esta epidemia, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, pues si os acordáis, empezamos, como he dicho antes, en una pequeña serie sobre Cristo y José, ¿no? Estamos viendo que Cristo es supremo sobre todas las cosas o en todas las cosas, y a través de José, del personaje de José, vimos el último día que Cristo es supremo en sufrimiento. Veíamos todo lo que José había sufrido o el sufrimiento que le habían causado sus hermanos cuando lo querían matar y al final fue vendido como esclavo hacia Egipto. Pero veíamos que el ejemplo supremo de ese sufrimiento era nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver también que Cristo es supremo, pero que Cristo es supremo porque confió y porque se sometió a la voluntad de Dios. Y lo vamos a hacer también con el ejemplo de José. Cristo es supremo porque confió y se sometió a la voluntad de Dios. Veíamos, como decíamos, y lo vamos a leer también hoy en otro pasaje de Génesis 37, que José pasó sufrimiento por culpa de su familia, de su hermano. Pero José en todo momento también confió en que todo lo que estaba ocurriendo era la voluntad de Dios.
Y por ello vamos a ver también que Cristo es supremo, porque Él confió y se sometió a la voluntad de Dios. Como digo, vamos a leer Génesis capítulo 37. El otro día leíamos los 11 primeros versículos y vamos a leer desde el 12 hasta el 24. Y vamos a ver allí que por la soberanía de Dios, por el plan perfecto que Dios tenía, por el cual José podía confiar en Dios, por el cual nosotros podemos confiar en Dios, Dios tenía un plan. Y en ese plan Dios evita, en este texto que vamos a leer, evita que sus hermanos maten, los hermanos de José lo matasen como ellos sí habían planeado. Pero ese no era el plan de Dios. Génesis capítulo 37, versículos del 12 al 24. Acordaros que venimos de que José le había contado sus sueños a su hermano, a su padre Jacob o Israel, y estos se habían ofendido por esos sueños y estaban planeando en contra de él. Tenían envidia los hermanos sobre José y le causaban sufrimiento. Dice el versículo 12 de este capítulo 37 que después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquén. E Israel, Jacob, dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquén? Ven, y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquén. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mi hermano. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras su hermano y los encontró en Dotán. Versículo 18. Cuando ellos, los hermanos, lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron uno a otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en quién quedan sus sueños. Pero Rubén, su hermano, uno de sus hermanos, oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Sucedió que cuando José llegó a su hermano, despojaron a José de su túnica, aquella túnica de colores tan bonita que le había regalado su padre, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Versículo 24, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, tenemos que tener una cosa muy clara. Nada ocurre en esta vida si Dios no lo permite. Dios tenía un plan y los hermanos querían matar a José. Al final vemos que, aunque lo tenían preparado, planeado, eran 12 contra 1, Dios tenía un plan y no lo matan. Porque nada ocurre, como digo, sin que Dios lo permita, sin que esté en la voluntad de Dios. Fijaros, podemos leer Lucas capítulo 12, el versículo 7. Lucas 12, 7, vamos a leer bastantes textos. O vamos a ir andando por el Antiguo y el Nuevo Testamento en esta tarde. Dice allí el Señor Jesús que es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Todos están contados los cabellos de vuestra cabeza. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Estaba hablando de los pajarillos que se vendían por 2 cuartos en el mercado y que sin embargo ninguno de ellos era olvidado por Dios. Vosotros valéis más que esos pajarillos, vuestros cabellos, todos los cabellos de vuestras cabezas, todos los pelos están contados por Dios.
Fijaros el control que tiene Dios sobre nuestra vida, sobre lo que nos ocurre. Lucas también, capítulo 21, versículos 16 al 18. Podemos leer allí también que dice el Señor: pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Fijaros, todo eso vaya a pasar. Todo eso está dentro de los planes de Dios. Todo eso van a hacer las personas. Todo eso voy a permitir que os pase. Pero dice el versículo 18: sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza, que dice, perecerá. Nada ocurre, hermanos, nada ocurre sin que Dios lo permita. Y esta historia de José es una muestra más de cómo es la soberanía de Dios. Dios está al control de todas las cosas. Pero hermanos, no nos confundamos. Que Dios esté al control de todas las cosas no significa o no quiere decir que estemos libres de momentos difíciles, como los tuvo José, como los tenemos cada uno, como los tenéis cada uno de vosotros en vuestra vida. Pero cada detalle de la vida de José sí podemos decir que forma parte del plan perfecto que Dios ejecuta, que Dios permite que ocurra para que se cumplan sus promesas y para que se cumpla, o sobre todo para que se le dé gloria a Dios sobre todas las cosas. Y todo ocurre, queridos hermanos, todo ocurre para la gloria de Dios. No nos equivoquemos, Dios permite que ocurran todas las cosas. Dios tiene un plan por el cual se van a cumplir todas sus promesas, pero un plan que en definitiva lo que tiene, o su mira final, es dar gloria a Dios sobre todas las cosas. Fijaros lo que dice Habacuc, el profeta Habacuc, en su oración, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2. Como digo, dice allí Habacuc en su oración: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, o en medio de los tiempos, dice la Reina Valera, en medio de los años, de los tiempos, dala a conocer que es tu obra. Dice, en la ira, acuérdate de tener compasión. Pase lo que pase, todo es para dar gloria a tu obra en medio o a través de los años y de los tiempos. Y Dios se acuerda, como dice Habacuc. Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia de nosotros, a pesar de que en momentos tiene que manifestar, como dice también Habacuc 3:2, Dios tiene que manifestar su ira. Así que, hermanos, Dios es poderoso. Y Dios tiene un plan perfecto. Un plan que se va a cumplir según su voluntad. Lo hemos visto, lo vemos en José. Y, hermanos, podemos aceptar, podemos obedecer esa voluntad. Y algunas veces sé que es difícil, incluso de comprender, no entra dentro de nuestras cabezas. O podemos rechazar, podemos resistir esa voluntad de Dios. Pero fijaros, hacer una cosa o hacer otra tiene unas consecuencias. Hay unas consecuencias. Fijaros, hay unas consecuencias si resistimos la voluntad de Dios. Ante la evidencia del poder de Dios para ejecutar su voluntad, una de las posibilidades que tenemos, como digo, es resistirnos a su voluntad. ¿Y qué ocurre cuando resistimos la voluntad de Dios? Bueno, los hermanos de José son un ejemplo de esa resistencia a la voluntad de Dios. Ellos habían recibido una información a través de los sueños que su hermano José había tenido y que le había dicho. Se le había revelado, por así decirlo, la voluntad de Dios en esos sueños de José. ¿Y ellos qué hicieron? Se rebelaron contra su hermano con odio y con envidia. Se resistieron a la voluntad de Dios
Y ese resistirse a la voluntad de Dios, resistirse a lo que Dios había dicho que iba a ocurrir, ¿qué trae? ¿Cuál es esa consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de resistirse a la voluntad de Dios? Lo vemos en los hermanos de José. Fue el pecado. Ellos cometieron pecado, ellos hicieron un complot. ¿Para qué? Para matar a su hermano. Lo vendieron luego como esclavo. Mintieron a su padre, simulando la muerte de José. Y mancharon su ropa con la sangre de un animal para mentir a su padre. Se resistieron los hermanos de José, se resistieron a la voluntad de Dios. Resistirse a la voluntad de Dios nos conlleva pecado. Que cometamos pecado, hermano. Y fijaros, es curioso que el pecado hace siempre una cosa, nos engaña haciéndonos creer o haciéndonos pensar que no va a haber unas consecuencias. Bueno, tú haces así, lo haces ya escondidas, nadie te ve y eso no va a tener consecuencias. Así es como Satanás nos engaña, así como nos engaña el pecado. Esos hermanos de José pensaron que su pecado iba a quedar en secreto para siempre. Bueno, pues se va a Egipto, bueno, lo metemos en un pozo, lo matamos, bueno, al final se fue a Egipto. Bueno, ¿quién va a saber más de José? Decimos que se ha muerto y olvidado. ¿Quién le iba a decir a ellos que aquello no iba a quedar en secreto para siempre? Como digo, el pecado nos miente pensando que precisamente el pecado no va a ser revelado, no va a ser puesto a la luz, pero tarde o temprano, a su tiempo, la verdad siempre sale a la luz. Mira el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, lo que dice allí. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19 al 21. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Primera de Corintios 4:5. Podemos leerlo también. Dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. Fijaros lo que va a hacer el Señor cuando venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte del Padre. Dice que cuando venga el Señor sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. El pecado saldrá a la luz, el resistirse a la voluntad de Dios saldrá a la luz. Y recordad lo que pasó más adelante en el capítulo 42 de Génesis, cuando los hermanos de José fueron a Egipto. Tenían hambre y tuvieron que ir a Egipto en busca de comida. ¿Y qué pasó allí? Y bueno, recordad una cosa importante. Ellos fueron allí porque todo estaba en el plan de Dios. Era la voluntad de Dios que los hermanos tuviesen que ir a Egipto porque estaban pasando hambre. Y durante ese tiempo que ellos van a Egipto en busca de comida, en busca de granos, ¿qué pasó? Que tuvieron temor. Cuando estuvieron delante de José, tuvieron angustia. Leemos que sintieron angustia por ese mal que hicieron a su hermano. Génesis 42, versículo 21, dice que entonces se dijeron el uno a otro, los hermanos de José, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta
angustia, dice Génesis 42:21. Y recordad la historia. Le compran grano, ¿vale?, a Egipto, a José. José se lo vende, le dice: tenéis que dejar al hermano pequeño como prenda, o porque no termino de fiarme de vosotros. Bueno, conocéis la historia. Pero José, ¿qué hace? Le devuelve el dinero, le da el grano, y con el grano también, en los caballos o en los animales, les deja las bolsas de dinero sin que ellos lo sepan. ¿Y qué pasó cuando vieron ese dinero devuelto en los caballos, en sus sacos? Dice que se espantaron. Capítulo 42 otra vez, versículo 28, la primera vez que ven el dinero, dice: entonces dijo su hermano: me ha sido devuelto mi dinero, y aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Y cuando descubrieron que el dinero no había sido devuelto no solo a un hermano, sino que había sido devuelto a todos, dice otra vez que tuvieron gran temor. Versículo 35, y sucedió que cuando estaban vaciando su saco, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, ¿qué tuvieron? Temor. Tuvieron temor. Y luego, cuando volvieron por segunda vez a Egipto, José lo invitó, o acordaron, a comer a su casa. Y cuando le invita a comer a su casa, acordándose de lo del dinero que tenían en los caballos cuando habían vuelto, ¿qué pasó? Que tuvieron miedo. Capítulo 43, versículo 18. Dice: y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José, y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Los hombres tenían miedo. Y les dice el mayordomo de José, en el versículo 23, que no tengáis miedo. Él les dijo: no os preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de nuestro Padre os ha dado este tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces les sacó a Simeón. Fijaros, incluso pasado el tiempo en que se reconciliaron, luego después de morir su padre, de morir Jacob, sus hermanos siguieron teniendo miedo por las consecuencias de su pecado. Y ya nos vamos, fijaros, al capítulo 50, versículo 19. Les vuelvo a decir allí José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Habían pecado contra Dios y contra José, y la consecuencia era que tenían temor por ese pecado que habían cometido. Desobedecer, no atender a la voluntad de Dios, causa angustia, causa temor a las personas. Adán, acordaron en Génesis 3, ¿qué pasó con Adán justo cuando pecó? Génesis 3, versículo 10. Lo leemos también. Dice que Adán respondió cuando el Señor le pregunta: ¿dónde está? En el versículo 9, y en el dice que él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán tenía miedo, vergüenza por su pecado. Y hermanos, las consecuencias de resistirnos a la voluntad de Dios trae tarde o temprano. Vimos en Adán muy temprano, en los hermanos de José pasado unos años más tarde, pero en ambos casos trae temor. No atender, resistirnos a la voluntad de Dios trae como consecuencia temor. Y hermanos, es mejor temer a Dios. Es mejor temer a Dios y es mejor obedecer su voluntad que temer a las consecuencias de nuestro pecado. Porque la resistencia a la voluntad de Dios, como hemos visto, trae como consecuencia el pecado. Pero
si las consecuencias de no confiar, de resistirse a la voluntad de Dios, la consecuencia, como digo, es el pecado. Las consecuencias de confiar en la voluntad de Dios son otras. Como digo, como he dicho antes, y como diré siempre que pueda, porque así lo vemos en la palabra, y sé que muchas veces nos cuesta comprender esto y hacerlo nuestro al 100%. Dios es soberano sobre todo, en lo bueno y en lo malo. Todo ocurre por la voluntad de Dios. A pesar de que los hermanos de José se resistieron a la voluntad de Dios, fijaros, esto fue precisamente, perdonadme, lo que Dios usó para llevar a cabo su voluntad. Ahora sí, perdón. Aunque parezca que son los hermanos los que están actuando de aquella manera, parece que a Dios se le está como yendo las cosas de la mano, se le está yendo el control de la situación. Oye, mira lo que van a hacer los hermanos con José, el gran hombre de Dios, el que Dios ha preparado para entrar en Egipto. No, es lo que Dios tenía planeado en su voluntad. Nada sucede sin el control, sin el permiso de Dios. Y sí, los hermanos estuvieron dispuestos a matar a José, pero como hemos leído, Dios no lo permitió para que su plan se cumpliera. ¿Por qué? Porque en su plan era necesario que José llegase a Egipto, que José fuese vendido como esclavo a Egipto o en Egipto. Y fijaros, en ningún momento, si leéis todos estos capítulos de Génesis de la vida de José, veréis que José tuviera miedo. Porque, ¿qué podemos aprender de esto? Que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Y no tengo yo que poner los ejemplos a ninguno, o prácticamente a ninguno de los que sé que vaya a estar escuchando esto de sufrimiento en nuestras vidas o en vuestras vidas. Se nos vienen a la cabeza hermanos de nuestra iglesia o hermanos de otras iglesias que estamos viendo actualmente sufrimiento en su vida, cosas que cuestan trabajo entender. Pero hermanos, los que confían en la voluntad de Dios van a ser guardados del temor del hombre. Acordaros, Abraham era un hombre de fe, un hombre que temía a Dios, un hombre que confiaba en su soberana voluntad, hasta el punto que cuando Dios le dijo sacrifica a Isaac, tu hijo de la promesa, cuando estaba allí con la mano alzada delante de su hijo para obedecer a Dios y para sacrificarlo, ahí Dios le dice en Génesis 22:12, a través del ángel, le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Abraham tenía fe, Abraham confiaba en Dios, confiaba en la soberanía de Dios, confiaba en la voluntad y en los planes de Dios, y estaba dispuesto a sufrir hasta perder, sacrificar a su propio hijo Isaac. Y la fe de José lo sostuvo en medio de toda su vida, de todas sus circunstancias. En los momentos de angustia, José continuó confiando en que nada se escapa, como he dicho antes, del control de Dios. No hay ningún detalle que a Dios se le escape. Dios no tiene un plan B. Bueno, según lo que hagan estos, pues luego hago yo esto o hago lo otro. No, Dios no tiene un plan B. A Dios no se le escapa nada. Todo forma parte del plan de Dios. Incluso el pecado de los hermanos de José formaba parte del cumplimiento de las promesas de Dios. En este caso, Abraham. ¿Por qué? Porque había una promesa a Abraham de que de él iba a venir una nación grande y que esa nación iba a estar en Egipto y que iba a ser liberada de allí de Egipto a su tiempo. Incluso esa situación, ese pecado de los hermanos, estaba dentro del plan de Dios. No es que Dios haga que la gente peque, el que peca es el hombre,
pero incluso hasta el pecado del hombre está dentro del plan de Dios. Sé que cuesta muchas veces trabajo en entender esto, pero hermano, es así. José en todo momento estuvo viendo la mano de Dios en su vida. Dios estaba en todos los detalles de la vida de José. Incluso José, luego más adelante, se lo dijo a su hermano, le ayudó a entender, a ver la correcta perspectiva de los planes de Dios. Porque allí vemos cuando José se reveló a su hermano, después de todas esas historias que hemos leído en Génesis, los capítulos 42, 43. Él le aclara que todo esto ha ocurrido por la voluntad de Dios. Todo esto que ha sucedido, le dice, es por la voluntad de Dios. Y lo que ellos habían hecho, el mal que ellos habían hecho, su pecado que ellos habían hecho, Dios lo usó para bien. Fijaros Génesis 45. Génesis 45. Versículos 4 y 5. Le dice José a su hermano. José dijo a su hermano, 45:4, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Qué declaración. No sé, fijaros la cara de los hermanos. Estarían allí hechos polvo, ¿no? Por así decirlo. Pero fijaros versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vida me envió delante de vosotros, para salvaros del hambre, para preservar ese pueblo escogido de Dios, ese pueblo de Israel. Dios me mandó a preparar todo ese tiempo en Egipto, para que se crease un pueblo allí, sabéis luego la historia, y luego fuese sacado por Moisés de allí años después. Fijaros, todo ocurre por la voluntad de Dios. Versículo 7 de ese capítulo 45. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí. Que os quede claro, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, dice el versículo 8. Y él, Dios, me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores, no tardes, no te detengas. Fijaros, Dios me ha hecho señor, Dios me ha puesto por señor de Egipto. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino que fue Dios el que me envió. Se tenía que cumplir el plan de Dios. Dios es soberano. José confió en la voluntad de Dios. Y en mitad del sufrimiento, confiar en la voluntad de Dios, aunque no entendamos ese sufrimiento, nos hace ver que Dios tiene un plan futuro, que todo tiene un porqué, aunque no lo veamos en ese momento, a lo mejor siglos después, como en este caso. Fijaros lo que dice el salmista en el Salmo 66. Salmo 66, versículo 9. Salmo 66, 9. Él, Dios, fijaros, es quien nos guarda con vida. Él, Dios, es quien no permite que nuestros pies resbalen. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies
resbalen. Ese es Dios. Esa es en la voluntad de Dios que podemos confiar, en la que guarda nuestra vida, en la que no permite que resbalen nuestros pies. Por eso podemos decir lo que decía Pablo, o lo que Pablo le escribía también a los romanos, y que seguro que os viene a todos a la mente. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. Que dice allí que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, son para bien. Esa es la promesa que tenemos, esa es la promesa que podemos confiar. Esa es la voluntad de Dios que podemos nosotros también confiar a pesar de la dificultad y de la aflicción. José confiaba en Dios. Por eso pudo pasar toda esa, aflicción, todo ese sufrimiento que le produjeron sus hermanos. Y de la misma manera, como hemos dicho al principio, Cristo es supremo. Cristo es supremo porque en su perfecta confianza, en su perfecta obediencia a la voluntad del Padre, ¿qué hizo Cristo? Soportó toda la vergüenza, soportó todo el dolor, soportó todo el sufrimiento que le produjo cargar con todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Fue su confianza en la voluntad del Padre la que le hizo poder soportar toda la ira de Dios descargada sobre él en aquel madero, en el Gólgota. Por eso Cristo, hermano, es supremo. Cristo es supremo. Cristo es supremo porque, como dice Isaías 53, lo leeremos ahora, enmudeció su boca delante de todos aquellos que lo estaban maltratando, delante de sus verdugos. Enmudeció su boca, pero lo hizo confiando y lo hizo sometiéndose en todo momento a la voluntad perfecta del Padre. Por eso pudo sufrir todo aquello, porque confiaba en la voluntad del Padre. Vamos a terminar, hermanos, leyendo esos versículos de Isaías 53. Cristo es supremo. Cristo es supremo porque confió y porque se sometió en todo momento a la voluntad perfecta del Padre. Por eso pudo soportar todo esto que dice Isaías 53, capítulo 53, versículo 3, que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Qué sufrimiento. Fue oprimido y afligido, versículo 7, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿Por qué? Porque confiaba en la voluntad del Padre, porque se sometió a la voluntad del Padre. Por eso Cristo es supremo. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Él cargó con toda la ira de Dios que me correspondía a mí, que te correspondía a ti. Y cargó con todo eso,
pudo soportar toda esa ira de Dios porque confiaba, porque se sometió a la voluntad perfecta de Dios, al plan perfecto de Dios, en el cual nosotros también podemos confiar y debemos también someternos y sujetarnos a Él. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y os animo. Espero que estas simples palabras os animen a confiar en la voluntad de Dios, que nos animen a vivir en el temor de Dios, obedeciendo siempre su voluntad, su palabra. Y por ello podemos orar en esta tarde a Dios, pidiéndole que aumente nuestra fe, que aumente nuestro deseo por conocerle a Él y su palabra. Y adoremos, reconozcamos al Señor Jesucristo, reconozcamos su obediencia perfecta a la voluntad del Padre, porque por ella hemos sido hechos nosotros salvos. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por este ejemplo que hemos podido ver en tu palabra, Señor, de que, Señor, ser obediente, Señor, confiar en tu voluntad, en tus promesas, en tu palabra, Señor, nos produce la tranquilidad de saber de que tú estás, Señor, al control de todo, de que tú nos estás, Señor, salvando para siempre, Señor. Señor, si nos apartamos de tu voluntad, si nos apartamos no confiamos en ti, Señor, caeremos, Señor, en la desobediencia y caeremos en el pecado, Señor. Así que necesitamos que tú pongas en nosotros corazones que quieran, Señor, obedecerte, que quieran vivir según tu voluntad, Señor. Y así poder vivir también confiados, sabiendo que cualquier dificultad, cualquier problema, enfermedad, situación grave que venga, Señor, está todo bajo tu control, bajo tu soberana voluntad, la cual es perfecta, la cual no falla, la cual tiene un propósito santo, Señor, que es darte a ti toda la gloria por todos los tiempos y por los siglos de los siglos. Señor, y en esa gloria tuya, Señor, tú nos has bendecido con una salvación que no merecíamos. Gracias por ello. Te alabamos y te adoramos. Te pedimos que nos ayudes a vivir siendo conscientes de ese regalo tan grande que tú nos has hecho de la salvación, Señor. Danos fe para vivir. Danos fe para andar un paso más como cantamos en algunas canciones, Señor. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús te pedimos también que nos guardes y nos sigas cuidando, como estás haciendo hasta ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.